Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido, felicidades por el nuevo año, que hacía un año que no te veíamos. Sí, desde el año pasado, ¿no? Bien hallado, muchas gracias, Marian, y como siempre un auténtico y verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital y para compartir, ¿no? Que es verdad que hemos tenido un parón por estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, ¿cómo te parece? Vamos a empezar, si te viene bien, un poco hablar de Europa, de sobre todo Grecia, la situación de Grecia ahora en la actualidad, y Grecia también, que se preveía que se iba a salir del euro, y sobre todo el personaje de Merkel, Angela Merkel, que no goza de mucha popularidad, sobre todo en los países del sur de Europa, como Italia, Grecia, Portugal, ¿no? Bueno, yo creo que en lo de Grecia y bueno, también lo de Angela Merkel, ¿no? Pero si hablamos o nos concentramos un poco en Grecia, tenemos que recordar, ¿no? No vamos a estar recordando, insistiendo siempre un poco lo mismo, pero lo que sí es cierto es que después de Navidades, antes de Navidades y mucho antes de Navidades, pues la situación en Grecia prácticamente es la misma, ¿no? Siguen teniendo una tasa de desempleo muy importante, siguen teniendo su deuda pública muy importante, siguen teniendo un déficit muy importante, ¿no? Están casi superados por esa deuda pública tan inmensa que tienen en relación a su Producto Interior Bruto, bueno, y han tenido que recibir ayuda directa por parte de la Unión Europea, ¿no? Esto pues los ha ayudado y ha evitado que la cosa haya ido a peor. Hay que recordar, bueno, pues todas las elecciones que han habido, las dimisiones de primeros ministros, de presidentes de Grecia, ¿no? Y la realidad es que, bueno, que una constante, algo que es característico, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar, que nosotros muchas veces hablamos de la efectividad, hablamos de la competitividad, también debe de ser en las administraciones, y no es en otra administración, sino que en la Unión Europea, ¿no? Nosotros vemos como el estatus o el estado en el que se encuentra Grecia es el mismo que antes de las Navidades y mucho anterior, ¿no? A la hora de tomar decisiones desde la Unión Europea, pues siempre se toman decisiones, las decisiones son muy complicadas de tomar, es cierto que muchas veces benefician o no perjudican nunca a Alemania, y también es cierto de que muchas veces en Europa no se terminan de rematar las cosas, ¿no? Ha pasado ahora, por ejemplo, un poco con el supervisor único a la banca europea, ¿no? Donde es cierto que hay un supervisor único, pero donde las normas, cómo se tiene que supervisar y todas estas cosas, bueno, pues quizás dejan a Alemania un poco fuera, ¿no? Y le dejan más cancha, más libre que al resto de países, ¿no? Esta es una realidad que también es constante y es cierta, ¿no? También es verdad, bueno, hay que recordarlo aquí, no debemos olvidarlo, que Alemania es el país que más fondos da a la Unión Europea, ¿no? El que más dinero pone en la caja común. También es cierto que es el país que tiene un mayor Producto Interior Bruto, ¿no? Alemania es un país muy importante, Alemania es un país que es importante que camine, siempre se ha dicho la locomotora alemana, ¿no? O el eje franco-alemán también, son fundamentales y necesarios, ¿no? Dentro de Europa somos muchos países, la Europa de los 27, somos 17 países que estamos dentro de la Unión Monetaria, pero bueno, hay que recordar que los grandes países, los que deciden, los países que realmente representan el Producto Interior Bruto o también a nivel poblacional, pues básicamente son Alemania, Francia, Italia, España, dentro de la zona euro, y si entráramos ya a valorar lo que es dentro de la propia Unión Europea, sería Inglaterra y Polonia, ¿no? Son los grandes países, son los países más importantes y relevantes. También hay que tener en cuenta y presente la opinión del resto de países, ¿no? Pero por ejemplo, cuando nosotros hemos visto las políticas, o para que nos hagamos una idea, cuando estaban esa alianza franco-alemana materializadas o personalizadas en Angela Merkel y Sarkozy, no se hablaban de otros países que también apoyaban esa misma postura, como era la propia Suecia o Finlandia, creo, o también Holanda, ¿no? O la propia Austria, ¿no? Después, cuando ya a lo mejor Francia y Alemania no han caminado por ese camino, por esa dirección juntas, bueno, pues ya sí se ha empezado a hablar de que Alemania, bueno, pues también la apoya Holanda, tal, pero no son relevantes en esa cantidad. Por eso desde la Unión Europea, desde los países de la Unión Europea, cuando nosotros hablamos de la Unión Europea no está muy clara tampoco quién manda, ¿no? En la Unión Europea hay un estatus, está el Consejo, está el Consejo de Naciones, que son los que
que están formados por los gobiernos de los distintos estados, ¿no? Están representados por sus primeros ministros o presidentes, después que son básicamente los que deciden. Hay mucha lentitud en Europa. Exactamente, después está la Comisión Europea, que es la que gestiona, la que decide dentro de la propia Unión Europea, el presidente Barroso, y por último nos encontramos con el Parlamento, ¿no? El Parlamento Europeo, que por cierto hay que recordar que es importante, que es el único órgano supranacional, quiere decir un órgano al que afectan varios países que sus integrantes son elegidos a través de sufragio universal. Creo que es el único, y yo creo que sería interesante y sería de valorar, ¿no? Bueno, pues que este Parlamento pues cada vez debe haber más transparencia en las decisiones que se toman en Europa, porque cuando hay elecciones europeas pasamos un poquillo, hay poca participación, a diferencia de las nacionales o locales. Sinceramente, y desde mi más humilde opinión, yo creo que en Europa hay transparencia total y absoluta, ¿no? Y hay demasiada transparencia. Por ejemplo, cuando se va a hablar de la próxima cumbre, se sabe antes de que se produzca la cumbre, pues básicamente se sabe de qué se va a discutir y a qué acuerdo se va a llegar. O sea que no hace falta ni la cumbre, ¿no? Se llega en esas posiciones. Probablemente muchas de las decisiones en Europa que se toman, bueno, son pero que muy masticadas, ¿no? Después cuando nosotros hablábamos de los grandes estamentos europeos, ¿no? Hablamos de la Comisión, del Consejo y hablábamos del Parlamento, después no debemos de olvidarnos del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Justicia y después de otro también pero que muy importante, que es el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo, probablemente el hombre más poderoso de Europa. Podríamos hablar, como estamos diciendo hombre, no estamos diciendo mujer, porque todos tenemos claro que es Angela Merkel. Probablemente sea el presidente del Banco Central Europeo. El presidente del Banco Central Europeo tiene un estatus diferenciado, tiene un estatus donde tú eliges, donde se le elige por un mandato de 8 años, que no se le puede echar, a no ser de que, bueno, pues no pueda cumplir sus funciones, pero no es el caso. Y hay que recordar que, bueno, pues el hombre que tiene el poder de poner en marcha la máquina de hacer billetes y probablemente la de solucionar muchos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, ya no solamente el acto en sí de comprar deuda pública de otros países para que disminuyan su prima de riesgo. Lo hemos visto el año pasado, Mario Draghi diciendo que en un momento en los que a España, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? En España teníamos un ataque virulento pero que muy importante, nuestra prima de riesgo se estaba disparando, ¿no? Era casi incontrolable. Bueno, pues solamente la palabra, ¿no? De Mario Draghi diciendo que para salvar el euro se iba a hacer lo que hiciese falta, como indicando de que iban a comprar deuda pública, solamente decir eso hizo que la prima de riesgo se bajase, ¿no? Quizás el presidente del Banco Europeo, a mi entender, yo creo que debe ser es una institución total y absolutamente independiente lo máximo posible, pero también es una institución politizada. Tiene que serlo así porque depende de la Unión Europea, que en este sentido, cuando nosotros hablamos de Europa, es la unión política y la unión económica y la unión social en muchos aspectos, ¿no? Y Carlos, como hablando de Barroso, pero también hablando de Guindos, un ministro importante en el gobierno de Mariano Rajoy, ¿cuál crees que ha sido su valoración? ¿Cuál crees que ha sido su valoración en Europa? ¿Ha sido un ministro altamente valorado? Realmente el otro día también hablaba de que si la reforma laboral se hubiera instaurado, se hubiera implantado 2 años antes, hubiéramos tenido menos paro. Date cuenta que España es uno de los países donde más desempleo juvenil hay, casi un 54%. Y realmente con el tema de la reforma laboral que se ha implantado en España, Guindos dice ese tema. ¿Cómo lo bueno, ves? Lo primero que hay que decir es que Guindos es el ministro de Economía y de competitividad, ¿no? En primer lugar, no es el ministro de Trabajo, ¿no? La reforma del mercado laboral pasó a través de la ministra de Trabajo, ¿no? Y salió de su ministerio. Pero nosotros cuando hablamos de Guindos es importante, ¿no? Nosotros aquí lo llevamos diciendo muchos años. Es muy importante que seamos más competitivos, ¿no? De hecho, las políticas de la Unión Europea, el 45% de su presupuesto en distintos estatus y en distintos ámbitos, en distintas partidas, van destinadas siempre o enlazadas o entrelazadas continuamente con la competitividad, ¿no? Que ser más competitivo porque es el secreto, ¿no?
nosotros vamos a producir más, vamos a vender más, vamos a recaudar más y por lo tanto vamos a tener más, vamos a repartir más riquezas si somos más competitivos, ¿no? Por eso es importante, yo siempre lo valoro y además lo valoro de manera total y absolutamente positiva, que el ministro sea el de Economía y Competitividad, ¿no? No solamente ministro de Economía, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, las cosas que ha hecho De Guindo se encontró con una papeleta bastante complicada, ¿no? De Guindo es un ministro que se encontró con un problema importante de deuda pública, la prima de riesgo por las nubes, con un problema con la banca no tiene capacidad de dar crédito, con una banca total y absolutamente absorbida por los desmanes de muchos de sus directivos y también, bueno, pues de muchas empresas que han quebrado, que han dejado impagos importantes a la banca y por lo tanto la banca no ha tenido capacidad de reacción. Ese es el panorama un poco que se encontró este ministro. Y por otro lado, bueno, pues también hay que recordar que este ministro, bueno, pues nada más que entrar realizó 2 reformas financieras, ¿no? 2 reformas financieras que sí le competen a él directamente y otra de las cosas en las que ha trabajado De Guindo, que es un hombre sobre todo un hombre conocedor de cómo funciona la Unión Europea, un hombre que no es nuevo en esos aspectos, un hombre acostumbrado a este tipo de foros, también he de decir, bueno, que este hombre pues también ha sido capaz de trasladar a los distintos estamentos de la Unión Europea las distintas necesidades que teníamos en España. Y por ejemplo, una muy sencilla y una muy clara es algo de lo que ahora nos olvidamos, pero es ese rescate light o ese rescate blanco, ¿no? Blando, ¿no? Cuando nosotros Alemania, cuando teníamos la prima de riesgo por las nubes, y Alemania nos decía, pidan ustedes el rescate que hay 600.000 millones, ¿no? Pero claro, el rescate conllevaba muchas otras cosas, que era la letra pequeña del contrato, donde te obligaban y te exigían a disminuir muchísimas cosas y por lo tanto hacer muchos recortes, ¿no? Bueno, pues a través de esta consejería, a través de este ministerio, bueno, pues se supo llevar y dar a entender, y también creo que fue fundamental, y es algo que nosotros que deberíamos de valorar también, ¿no? Pues la ayuda de gobiernos como el gobierno italiano, que también estaba en la misma situación, y otros gobiernos que no estaban en la misma situación, como el gobierno francés. Yo creo que el cambio en Francia, el cambio político entre Sarkozy y el nuevo presidente, el nuevo primer ministro Hollande, bueno, fue fundamental para que España no tuviera que entrar por la puerta del rescate, ¿no? A pesar de tener la prima de riesgo por las nubes, a pesar de tener un déficit público pero que es muy importante, ¿no? 4 puntos por encima de lo que se preveía, de la previsión, ¿no? Que todas estas cosas hay que recordarlas en la situación, el panorama que se encontró. Bueno, pues a pesar de todo eso, se consigue básicamente 100.000 millones para la banca. Se consigue realizar, ¿no? Incluso dentro de la propia Unión Europea, un rescate blando o moderado, que en el sentido de que no nos obligaba, sí nos obligaba a algunas cosas, pero no tan drásticas como, por ejemplo, cosas como han pasado en Grecia, en Portugal o en la propia Irlanda, ¿no? Yo creo que este ministro hasta ahora podríamos decir que ha sido un buen ministro y que ha realizado más o menos su misión. Incluso si nosotros analizáramos un poco el aspecto político, hay que recordar que en todo este periodo, bueno, pues han habido elecciones autonómicas en comunidades muy importantes, ¿no? Cataluña, en País Vasco, en Andalucía, también en Galicia, ¿no? Bueno, pues que todas estas decisiones están un poco supeditadas no a la buena gestión, sino también a la ambición política o en aspectos políticos y se han sabido mantener su rumbo. Yo creo que también esto también es muy complicado. Y Cataluña es una comunidad autónoma importante con demasiado peso y demasiado ruido, con el señor Mas, el Mesías, que no sé, con su proyecto soberanista se dio de bruces realmente. ¿Y cuál ha sido la implicación de Mas y sobre todo cómo ves las relaciones entre Mas y Rajoy ahora? Bueno, digamos que ideológicamente son muy parecidas, ¿no? Son gente moderada, centrista, gente... esa es su identidad política, podríamos decir. Por lo tanto, se puede estar de acuerdo en muchas cosas. Hay que recordar que como se señaló, antes de estas elecciones, bueno, pues su gobierno, que no tenía mayoría absoluta, que le faltaban creo que 6 o 7 diputados, bueno, pues estaba apoyado por el propio Partido Popular en Cataluña, ¿no? Yo lo que sí creo es que Cataluña, cuando hablamos del peso específico de Cataluña, es muy, pero que muy importante, y para que los televidentes de Canal 13 Digital se hagan una idea, cuando nosotros hablamos de Cataluña, ¿no? Y hacemos la comparativa, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma Canaria, ¿no? Nosotros representamos aproximadamente el 4,5% de los habitantes de España y prácticamente representamos lo mismo en el Parlamento Nacional.
O sea que de los 350 diputados, la comunidad autónoma canaria, bueno, pues pone 15 en el Parlamento, ¿no? Pone 15 diputados en el Parlamento Nacional. En cambio, Cataluña representa prácticamente 4 veces más. Cataluña pone en el Parlamento Nacional exactamente 60 diputados, ¿no? Cataluña es una comunidad autónoma muy importante por la cantidad de habitantes y también, bueno, por otras muchísimas cosas más, ¿no? Lo que sí es cierto, bueno, que estas elecciones de las que ya hemos hablado, ¿no? En las que, bueno, ese triunfo bastante doloroso para más, ese triunfo bastante doloroso para los conservadores catalanes, ese triunfo en el que, bueno, cuando nosotros hablamos de más, el partido que apoya más, no solamente es Convergencia, al que él pertenece, sino también es Convergencia y Unión, ¿no? Bueno, donde estos dos partidos que siempre han caminado juntos, pero que, bueno, tienen sus ejecutivas diferentes, que tienen sus propuestas diferentes y que y entre ellos lo solucionan siempre, bueno, pues había una advertencia de la propia Unión en el sentido de que no lo veían claro, ¿no? Y el resultado final, bueno, pues fue perder 12 diputados, 2 parlamentarios en el propio gobierno catalán. Lo que sí es cierto es que después, bueno, Convergencia y Unión ha sido capaz de formar gobiernos en minoría, llegando a acuerdos importantes de gobernabilidad con una formación política que solamente les une la parte del autogobierno o del independentismo, como es Esquerra Republicana, ¿no? Porque después, a la hora de realizar las políticas o aplicar la política o incluso la ideología, son total y absolutamente polos opuestos, ¿no? Y de hecho, Esquerra Republicana durante 2 mandatos estuvo gobernando con el Partido Socialista en Cataluña. De hecho, Esquerra Republicana estuvo apoyando a los gobiernos socialistas en el Estado de la Nación. Esa es una realidad. Lo que es otra realidad es que Esquerra Republicana fue el partido que más creció, ha pasado a ser la segunda formación política dentro de Cataluña, ¿no? Cuando tradicionalmente siempre ha sido el Partido Socialista, donde han sufrido un nuevo varapalo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista sigue todavía aletargado y dormido y les está afectando en todos los aspectos, porque podemos ver como en feudos súper tradicionales o de victoria socialista como es Andalucía, perdieron las elecciones, ¿no? En sitios como el País Vasco perdieron la presidencia porque perdieron muchísimos votos. También hay que recordar que en el País Vasco entraba de nuevo en el Parlamento una nueva formación política como es Bildu, ¿no? O por otro lado vemos como en Galicia y en la propia Cataluña, pues ya que ni decir, ¿no? De ser la segunda formación política con diferencia sobre la tercera y la cuarta, pues se ha quedado en los números del Partido Popular, ¿no? Que no es el sitio donde más fuerte es el Partido Popular, aunque hay que recordar que el Partido Popular en esta ocasión es donde más diputados ha sacado. También hay que recordar que Cataluña es una sociedad muy, muy abierta y también es una sociedad donde donde entran y donde hay cabida a muchas ideologías, hay muchas formaciones políticas y hay partidos que pasaron de 3 diputados han pasado a 9, ¿no? Yo creo que eso es importante y hay que valorarlo, ¿no? En Cataluña no sabemos muy bien lo que va a pasar, porque por un lado sí vemos que ahora para Artur Mas, un hombre que siempre ha sido un hombre un poco estadista, ¿no? Un hombre que tiene propuestas, siempre ha sido moderado, ¿no? Ha cambiado un rumbo total y absolutamente diferenciado, donde tampoco tenemos muy claro hacia dónde va, ¿no? Porque ahora parece que lo único de lo que se puede hablar es de independentismo. Me extraña, ¿no? No creo que la gente de Convergencia y Unión, y así se lo han hecho saber en estas elecciones, vayan por ese camino. Yo también creo que Convergencia y Unión, bueno, pues ahora necesita del apoyo de Esquerra y yo creo que estos van a ser más brindis al sol que nada. Porque la realidad es que a la hora de gestionar, ¿no? A la hora de repartir y a la hora de decir dónde va el dinero, bueno, pues la ideología de Convergencia y la ideología de Esquerra son total y absolutamente muy diferenciadas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, la verdad que tengo extraña, pero nos vamos a estar acostumbrando a escuchar siempre propuestas y únicamente hablando de propuestas de soberanismo o de independentismo, porque a lo mejor pues, lo que le pasa a la gente de Convergencia es que tienen muchas palabras, pero a lo mejor pocas ideas, ¿no? Yo creo que lo que tienen que analizar los ciudadanos catalanes, que desde aquí ya los felicitamos, ¿no? Esos ciudadanos catalanes que fueron a votar, que en 3 años han ido a 5 elecciones y a estas últimas, a las que fueron más de un 70%, ¿no? Es algo tremendamente honroso y para felicitarlos, ¿no? Para darles un premio, ¿no? Porque me gustaría ver otro tipo de comunidad autónoma que eso pasase, ¿no?
bueno, pues los catalanes se preocuparon, fueron a votar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y yo creo que no hay que analizar solamente las palabras, sino también los hechos. Yo siempre, y desde aquí, desde los micrófonos y desde las cámaras de Canal 13 Digital, siempre hacemos hincapié en que hay que analizar la situación y hay que ver si estamos mejorando, si estamos empeorando, ¿no? Cuando se nos piden unos sacrificios, por ejemplo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido sacrificios haciendo reformas financieras que están empezando a dar sus frutos, probablemente lo den más adelante, o probablemente se están empezando a tomar iniciativas y leyes y se están empezando a aplicar normativas para que seamos más competitivos. También es verdad que hay se están tomando decisiones que van en el sentido de restar prestaciones o disminuir contrapartidas a los ciudadanos, ¿no? También es cierto, pero también es cierto que la realidad en la que estamos es la que estamos, ¿no? ¿Pero no crees que las políticas de ajuste siguen sin funcionar? O sea, todos los recortes que ha habido, educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, pensiones, el euro por receta en Madrid, la privatización de hospitales en la Comunidad Autónoma de Madrid y centros sanitarios, donde esa tarta va a ser adjudicada o dada a mano, a dedo, a empresas del Partido Popular, realmente eso es lo que ve el ciudadano, claro. Realmente las políticas de ajuste no hacen que tampoco los bancos tú vayas y pidas un crédito, se esté fluyendo el crédito para un emprendedor o emprendedora montar su propio negocio. De acuerdo. De acuerdo, lo que sí es cierto y lo que es real es la situación en la que estamos. Cuando nosotros hablamos de las políticas de recorte, ¿no? Yo creo que las políticas de recorte, las políticas de austeridad, yo creo que están mal llamadas. Yo creo que la austeridad debe ser un principio básico de la administración, ¿no? Cuando un político cuando se toman en todos los parlamentos autonómicos, en los cabildos, en el Parlamento Nacional o en los propios ayuntamientos, la moción o la norma o la ley, la más importante de todas es la ley de presupuestos de ese año, ¿no? Bueno, y en España había un vacío legal o un vacío legal, no, un sentido de que, bueno, usted puede gastar esto, pero es que además, si no tiene, usted puede gastar todo esto también, ¿no? Y además no importa, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto no puede ser. Yo creo que las administraciones tienen que ser autosuficientes y no pueden estar endeudándose continuamente, ¿no? Y también tienen que ser eficaces, ¿no? Cuando nosotros hablamos de políticas de privatización, ¿no? A veces yo oigo a políticos, ¿no? Que defienden siempre a capa y espada lo público, ¿no? Como si, por ejemplo, la privatización de la gestión sea privatizar la sanidad. La privatización de la sanidad, de la gestión, no es esa. Eso es otra cosa. Lo que nosotros tenemos que mirar como ciudadanos y como contribuyentes es ver cuál es el modelo más eficaz, ¿no? Es como si dijéramos ahora, por ejemplo, no sé, un servicio público como el transporte en taxi, ¿no? Es un servicio público, pero lo gestiona una persona individual y en privado, que lo gestiona bien y que se preocupa a lo mejor más que si a lo mejor en cada taxi pusiera un funcionario, ¿no? Para que, o una persona destinada, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas en las que tenemos que valorar y hay muchísimas políticas de privatizar, cuando hablamos de privatizar servicios que han sido muy pero que muy eficaces, entre otras cosas, porque han funcionado mejor los servicios y porque encima han tenido un coste muy inferior al coste real que tenían. Porque bueno, porque algunas veces el control, ya no la gestión, sino cuando gestionas dinero público, bueno, hay una serie de controles tan grandes que eso encarece al final el resultado, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si nosotros mejoramos la gestión, nosotros cedemos la gestión, que ellos sean los encargados y que lo gestionen ellos, bueno, pues que de esa manera sea más eficaz y mejor. Yo creo que no hay que renunciar a la calidad del servicio en ninguno de los casos y yo creo que lo que hay que hacer es estar atentos. Oiga, que yo tengo un servicio que me lo están haciendo mal, pero es que ahora también, para nosotros, por ejemplo, vemos la sanidad canaria y la sanidad canaria, nosotros cuando hablamos de la sanidad canaria también hay una lista de espera inmensa, ¿no? Vete a que te digan una ecografía, tarda 2 años. Digo, oye, mire, de 2 años no puedo esperar, ¿no? Tienes que hacer el sacrificio, tienes que ir a la sanidad privada, te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Bueno, pues hay que mirar y hay que valorar. Yo creo que han habido privatizaciones importantes en España que han funcionado, ¿no? Nosotros teníamos a Iberia era una caja sin fondo en el que tenía una deuda inmensa sobre el Estado, el Estado la financiaba. Bueno, pues hoy Iberia es una empresa privada, es cierto que ahora tiene problemas, es cierto que ahora no sé qué, pero que no está teniendo esos costes tan importantes o relevantes que tenían
al respecto entre otros países, o por ejemplo la naviera transmediterránea, ¿no? También era privada, o los bancos, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con la banca pública, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la banca pública estamos hablando de las cajas de ahorro. En España representaban el 54% del sector bancario, ¿no? Bueno, pues hemos visto lo que ha pasado con la banca, hemos visto lo que han conllevado. De hecho, las ayudas, este primer tramo de ayudas, estos casi 35.000 millones de euros que van a venir de Europa para rescatar, para solucionar los problemas de liquidez y financiación de los bancos, son todos, no es ninguno para bancos privados, ¿no? Es para bancos que han sido prácticamente cajas de ahorro, que han sido bancos públicos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y ya también entra a la calle de esos empleados también, ¿no? Bueno, eso tendrán que valorarlo, pero también la reestructuración ahora de la banca. Habrán la reestructuración de la banca, habrá que mirarla también con lupa, ¿no? Es cierto que también exigen otro tipo de contrapartida. Lo que sí es cierto es que el Estado no puede estar manteniendo continuamente situaciones que son total y absolutamente que no son viables, ¿no? Es como si nosotros ahora le pidiéramos al Estado, mire, nosotros somos emprendedores y vamos a hacer una fábrica de máquinas de escribir. Pues mire, seguramente y te vamos a dar la subvención. Pues yo te pido una subvención. Pues yo creo que no es viable y no es lógico, no tiene sentido. Pues oiga, si fuera una fábrica de impresoras o de ordenadores, algo así, bueno, pues todas estas cosas hay que analizarlas y mirarlas con lupa. Y es importante cuando hablamos de privatizar los servicios, que bueno, es que a veces yo oigo a algunos políticos, no, que se están cargando lo público, están destruyendo todo lo público, pero cuando lo público son ellos, ¿no? Porque hay muchos políticos que defienden lo público, pero cuando lo público son ellos, no el resto de los ciudadanos. Nosotros cuando hablamos del resto de los ciudadanos, el ciudadano lo que quiere es un servicio eficaz, ¿no? Nosotros vemos municipios de todos los colores, ¿no? Colores nacionalistas, color que no son de partidos nacionales, de partidos nacionales, de izquierda moderada, de centro, de derecha. Bueno, pues todos privatizan el servicio de limpieza, ¿no? O la recogida de basura. Es más eficaz, es más barato y es mejor. Eso es una realidad. Bueno, pues habrá sectores dentro de la propia administración donde se tendrá que valorar esas cosas también y habrá que hacer pruebas. Yo creo que cuando se habla de privatizar, cuando una empresa lleva una gestión, esa empresa no es una empresa de gente, yo presupongo que no es de gente desalmada, ¿no? Hay que recordar que el Producto Interior Bruto de Canarias o en general del Estado, el 85% es de pequeños y medianos empresarios, ¿no? Son empresarios que después cogen y en el caso también seguramente de las empresas de los servicios que se privaticen, que pagan sus cuotas de la Seguridad Social, que pagan sus impuestos y que cumplen con todos los requisitos. Yo creo que esto es importante y yo creo que eso es lo que hay que mirar con lupas, ¿no? Porque nosotros hemos oído hablar y hemos visto y estamos cansados de escuchar, bueno, cuando hablamos de casos de corrupción, casi siempre suelen ser en los concursos de los servicios, ¿no? Mantenimiento de carretera, mantenimiento de recogida de basura, de limpieza, parques y jardines. Son cosas que se utilizan mucho y además lo hemos visto, por ejemplo, hasta incluso en el propio Cabildo, ¿no? En el mandato anterior en el Cabildo estaban gobernados por partidos de izquierda, se puede decir, ¿no? Y el servicio de limpieza de autopistas, de carreteras, estaba todo externalizado, no eran funcionarios, no eran trabajadores del Cabildo, son concursos que se le dan a empresas y funcionaba medianamente bien, ¿no? Con una gestión y una supervisión política. Yo creo que eso sí es eficaz. Las empresas que entran o forman o van a participar en la gestión de un área pública tienen que estar supervisadas, ¿no? Y tienen que tener unas cláusulas y unas contraprestaciones importantes también, ¿no? Por ejemplo, también otro problema que está ocurriendo, ¿no? Que estamos viendo, que estábamos hablando de, por ejemplo, cuando hablábamos de los recortes, es muchísimas empresas que han optado por los concursos de parques y jardines o de limpieza o de recogida de basura. Bueno, que las empresas tienen todos sus trabajadores en huelga porque no les pagan. Pero claro, es que las administraciones esas no les pueden pagar porque no tienen dinero. Bueno, pues esto lo estamos viendo también, ¿no? Y esto también lo estamos viendo. Y estas cosas no pueden ocurrir, ¿no? Carlos, te quería preguntar, para que no se me olvidara también el tema de Venezuela. Canarias está muy unida porque hay muchos canarios que han vivido en Venezuela. ¿Cómo ves la situación de Chávez, sobre todo ahora Venezuela, que parece que está un país en coma inducido, ¿no? Con el señor Chávez, la oposición... De ahí a sí, bueno, la verdad es que cuando hablamos de Venezuela siempre... Yo creo que el chavismo está más fuerte que nunca, pese a que el señor todavía está en Cuba, ¿no? Que se refuerza el líder de Hugo Chávez. Pues la verdad no sé qué pensar, ¿no? Porque lo de Venezuela
es complicado. Cuando se habla de Venezuela se habla ya directamente de asuntos y de, a lo mejor de problemas y de temas no nivel Estado, ¿no? De cómo va el país, cómo funciona la economía del país, cómo está la sociedad, qué es lo que nos debería de preocupar más, sino básicamente hablamos de Hugo Chávez y de la oposición, ¿no? Hay que recordar que en Venezuela hay una fractura importante, ¿no? El propio candidato que se presentó a las elecciones, que estuvo muy cerca de desbancar a Chávez, bueno, pues incluso en su propio discurso dijo que ya se habían acabado las elecciones y que era el momento de que todos luchásemos o que todos luchasen o que remasen en el mismo sentido por el país, porque es lo que les interesa. Venezuela es un país que tiene muchos lazos importantes con España y sobre todo con Canarias. Hay muchas relaciones familiares directas de canarios con gente de Venezuela, porque hay muchos canarios que emigraron a Venezuela y sobre todo muchos canarios en los años 50 y en los años 60, pero sobre todo en los 50, muchos canarios de la provincia occidental, ¿no? Estamos hablando de Tenerife, de La Palma, hay muchos ciudadanos canarios que fueron allá y que han retornado, pero que tienen lazos familiares, ¿no? Venezuela es un país que es importante, que tiene una riqueza extraordinaria, aparte del tema del petróleo, bueno, pues tiene el propio Parque Canaima, ¿no? Que es una de las maravillas del planeta, ¿no? Algo que hay que ir a visitar, ¿no? Siempre dicen los super viajeros del mundo que hay dos sitios que hay que ir a visitar, uno es el Parque Canaima en Venezuela y el otro es la estepa siberiana, ¿no? Vamos a ver si podemos cumplirlo, pero como están las cosas... Pero esta es una realidad también, ¿no? Y la realidad es que, bueno, que el presidente Chávez ni siquiera ha podido jurar su cargo porque, lamentablemente, ya desde aquí nosotros también le mandamos que se mejore lo antes posible. Bueno, pues tiene una enfermedad bastante complicada, ¿no? Hay que decir que Chávez es un hombre, hay que reconocerlo, un hombre duro, ¿no? Un hombre que no lo ha tenido fácil nunca, ¿no? Un hombre que ha sido imputado, que ha dado un golpe de Estado, que ha sido... Sí, que lo han indultado, que se ha presentado a presidente, que ha ganado las elecciones, al que se le ha acusado en muchísimas ocasiones de ser poco democrático o por lo menos utilizar la maquinaria estatal para machacar a sus contrincantes políticos, que probablemente habrá algo de cierto. Pero la realidad es que ha ganado no sé cuántas elecciones seguidas una detrás de otra, ¿no? Y lo llaman... Yo creo que lo que hay que desearle a él y a su familia, bueno, porque se mejore lo antes posible y que se estabilice la situación. Yo creo que también él fue muy claro, ¿no? Antes de ir a Cuba, ¿no? A someterse a nuevo tratamiento, bueno, pues dijo a quién quería que lo sustituyese y también dijo que en caso de que no fuera presidente, bueno, pudiera por motivos de salud, bueno, pues que le votaran a él prácticamente, ¿no? Yo creo que lo que hay que esperar y tener paciencia. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Porque no esté Chávez, yo creo que el país sigue funcionando y yo creo que también, bueno, pues la propia oposición política lo que está intentando es hacer un poco de ruido, entre otras cosas lo que están pidiendo que den una información clara, pero muy clara de cuál es la situación médica del presidente, exactamente, pero bueno, ya se verá, ¿no? También te quería comentar el tema de Italia, hablando de política internacional, la convocatoria de elecciones en Italia ahora el día 24 y 25 de febrero, que estamos en enero, dentro de un mes escaso, y sobre todo cuando hay noticias de Italia siempre llama bastante la atención, y sobre todo Berlusconi, ¿no? Un político que no está formado, que es un político que tiene todos sus medios de comunicación ahí, pero realmente Berlusconi, Monti, ¿cómo lo ves? Bueno, un poco lo que ha pasado en Italia es que Italia es tan peculiar, ¿no? Además tiene mucha creatividad y Italia probablemente sea uno de los países que tenga los mejores parlamentarios del mundo, ¿no? Y probablemente sea uno de los países que tenga la mayor creatividad, incluso dentro de la política, ¿no? Hay que recordar qué es lo que ha pasado un poco en Italia en estos últimos 15 meses más o menos, ¿no? Italia y España estaban en la misma situación económica, con las primas de riesgo disparadas, exigiéndose por parte de la alianza Merkel-Sarkozy que tenían que hacer recortes importantísimos. Cuando tú hablas de recortes, nosotros vemos lo que han significado los recortes, ¿no? La obligación que se estaban imponiendo de Europa. Bueno, pues un poco la situación, también había que recordar que a lo mejor las relaciones italo-alemanas no eran, a lo mejor no las relaciones italo-alemanas, sino las relaciones Merkel-Berlusconi no eran todo lo buenas que deberían de ser, por las declaraciones a lo mejor un poco grandilocuentes del propio presidente italiano, ¿no? En ese momento, ¿no? Que hay que recordar que es muy dado a dar
a decir más o menos lo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Sí, Es algo sí. bastante extraño que no se suele estilar en política, no es el estilo y menos en Europa, ¿no? Donde hay que tener pies de plomo en todo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor Berlusconi, a lo mejor también un poco de falta de veteranía en ese aspecto, ¿no? Porque hay que recordar que Berlusconi no es un político tradicional italiano, de esos políticos que llevan 50 años en política, ¿no? Tipo Andreotti o tipo otros políticos, ¿no? Es un hombre que se ha dedicado al sector empresarial. Él y su hermano empezaron un poco en el sector de la construcción en Milán, ¿no? Donde construyeron Milán 1, Milán 2. Bueno, fueron uno de los pioneros en desarrollar la ciudad de Milán y hacerla grande. En los alrededores, bueno, bueno, a partir de ahí, bueno, después también invirtió mucho en los grupos de comunicación, que se puede decir que el grupo Berlusconi, que no solamente es él, también creo que es el hermano, bueno, pues el grupo Berlusconi fue donde más ha crecido y después, por último, lo que más famoso lo hizo, bueno, pues fue que fue presidente o propietario, en ese caso en Italia, del Milan, ¿no? Un equipo de fútbol muy importante a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel italiano, que ganaron muchas Copas de Europa, que ganaron muchos títulos, bueno, lo hizo famoso y al final, bueno, pues después de todo ese proceso, no es lo normal en un político, bueno, pues decidiese formar política, ¿no? Por eso hay que decir que la ideología y la forma de pensar no es la tradicional de los políticos italianos y por lo tanto cuando esperamos unas declaraciones de Silvio Berlusconi, la gente que se dedica a analizar la política, bueno, se pueden llevar sorpresas, y en ese caso hay muchas sorpresas y a lo mejor actitudes o declaraciones que no son las que se estilan en política porque la trayectoria de esta persona no ha sido esta, sino ha sido la otra. Yo creo que es igual de legítima una que la otra, ¿no? Lo que sí es cierto es que Berlusconi, formando su partido político, uniéndose a partidos del norte de Italia. Hay que recordar que en Italia, bueno, Italia es un país muy importante, pero que es importante también que los televidentes de Canal 13 Digital sepamos un poco cómo funcionan las cosas allí. Italia de Roma para arriba es una cosa y de Roma para abajo es otra, ¿no? En Italia se hablan también muchos dialectos diferentes unos de otros y la ideología depende de la ideología tanto del norte o del sur, son muy diferentes en muchos aspectos, ¿no? Tendríamos que tener eso en cuenta a la hora de valorar los problemas. Nosotros cuando hablamos de Italia, Italia es un país que ha sido cuarta o quinta o sexta potencia mundial industrial, ¿no? Bueno, pues eso prácticamente ha sido la zona norte de Italia, ¿no? En la zona sur pues ha sido siempre se ha dedicado más al tema de la alimentación, al vino, al aceite de oliva, bueno, también la zona norte cuando hablamos hay sitios muy, muy importantes que también se dedican a eso, a la zona del vino, pero es un país que innova mucho, ¿no? Y y es difícil ver un coche que se parezca a otro porque lo intentan renovar, lo modificar, además son en el sector de la alimentación, incluso de la industria para la producción de maquinaria, para la hostelería, bueno, son pioneros, son gente que está muy puesta, bueno, pues lo que sí es cierto también es que la realidad es muy distinta, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de los partidos de la Liga Norte, ¿no? Del norte de Italia, que se unieron a Berlusconi, a Forza Italia, bueno, pues desbancaron a las fuerzas tradicionales en Italia, ¿no? Y lo cierto es que Berlusconi ganó las elecciones, ¿no? Y ha sido 2 veces primer ministro italiano. Pero esta última vez, bueno, se vio un poco forzado a la dimisión, porque a Berlusconi lo que le pasó, ¿no? Es que le dijeron desde Europa, mire, usted tiene que recortar, ¿no? Y o usted recorta, o entonces usted no va a tener capacidad para pago y va a ser peor todavía. Entonces, bueno, lo que hicieron los políticos italianos, que es una cosa sorprendente, ¿no? Que para mí me sorprendió mucho, es que todos los políticos italianos, bueno, pues dieron un paso atrás, e incluso el presidente del gobierno, y bueno, pusieron a un candidato, a un tecnócrata, a una persona de consenso, se suponía, de todas las formaciones políticas, como era Monti. Monti no se presentó a las elecciones. Monti es un presidente circunstancial para tomar unas decisiones circunstanciales en un momento dado, ¿no? Esa es la realidad que pasó en Italia. Y entonces, como si los políticos italianos hayan dado un paso atrás y hayan dicho, no, los recortes que los vengan, que los haga Monti, ¿no? Y entonces, que más o menos un poco que los palos se los lleve Monti también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Que no ha sido elegido democráticamente. Exacto, ¿no? Y ya una vez tomadas las decisiones que ha tomado Italia, y una vez tomadas los recortes tan importantes, nosotros hemos hablado aquí de algunas veces, la ministra de Trabajo, aquella como lloraba cuando le afectaba y le dolía con esos recortes tan importantes. Bueno, pues ahora los partidos políticos italianos dicen, no, bueno, pues ahora hay que formar un nuevo gobierno. Yo también lo creo que debe de ser así, ¿no? El presidente de un gobierno es el representante de todos sus ciudadanos a nivel nacional, a nivel internacional, tiene que ser elegido por los ciudadanos, ¿no? Es lo más importante. Yo creo, y también es un poco de extrañar, porque tampoco las relaciones Monti-Berlusconi son del todo buenas, ¿no?
y es un poco extraña, ¿no? Son un poco extrañas y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también es cierto que el propio Berlusconi le ha propuesto a Monti que lidere su formación política, ¿no? Pero Monti ha dado un paso atrás y también hay otras formaciones de centro derecha o centristas italianas que están dispuestas a unirse para promocionar a Monti como presidente. Lo que sí es cierto es que Monti es un hombre con un auténtico verdadero reconocimiento internacional, ¿no? De reconocido prestigio. Creo que fue comisario de la Unión Europea, ¿no? Y creo que ha sido una persona de mucho consenso y un hombre que ha sabido meter y solucionar aspectos muy complicados y difíciles dentro de Europa, ¿no? Y en momentos también muy, pero que muy complicados. Había que recordar que Monti se encontraba en una situación complicada, muy complicada, y encima, si hiciéramos la comparativa con España, ¿no? Es cierto, cuando nosotros hablábamos del ministro de Guindo o el presidente Mariano Rajoy, que bueno, que las decisiones que ellos han tomado, ellos representan a un partido político, han sido puestos ahí por un partido político y ese partido político los apoya. En cambio, a Monti no le pasaba esto, ¿no? A Monti, cada decisión o cada paso que tenía que tomar, tenía que valorarlo también con las formaciones políticas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y que valoramos. Yo creo que ha sido un buen presidente circunstancial, pero bueno, ya ese periodo ha acabado y lo que hay que hacer es retomar la senda de la democracia total y absoluta y es con unas elecciones. Yo creo que no pasa nada porque haya elecciones y si Monti verdaderamente se quiere presentar, que se presente, ¿no? Incluso las encuestas están dándole que podría ser un candidato importante, ¿no? Hay que recordar que en Italia, bueno, pues nunca ha habido una mayoría absoluta, ¿no? No están acostumbrados, nunca la ha habido, ¿no? A lo mejor en España no es tan usual, pero sí las hemos tenido en varias ocasiones, con los gobiernos socialistas o incluso con los gobiernos del Partido Popular, pero en Italia no ha sido el caso, ¿no? Y probablemente lo que salga en el futuro en Italia sea un gobierno de unidad, de coalición de distintas formaciones políticas, ¿no? Desearles a todos lo mejor y la mayor suerte posible, entre otras cosas, porque la suerte de Italia va emparejada a la nuestra, ¿no? Desde aquí siempre también hacemos hincapié que Italia es un socio estratégico dentro de la Unión Europea porque tenemos la misma mentalidad en muchas cosas, ¿no? Incluso nuestros intereses son muy parecidos a los intereses italianos. Cuando nosotros hacíamos la comparación, nos explicábamos un poco la economía de Italia en que está basada, ¿no? Pues la economía en España también, ¿no? De Madrid hacia el norte España es más industrializada y hacia el sur trabajan más en el sector primario. Pues prácticamente es lo mismo que en Italia, ¿no? Yo creo que hay que hacer un seguimiento importante y sobre todo, bueno, pues desearles suerte a todos, ¿no? ¿Y cómo percibe la figura de Rodrigo Rato, de Bankia, Telefónica y tiro porque me toca, de director de FMI, a Bankia salió trasquilado y ahora lo colocan en Telefónica? Recordemos que cuando este señor fue ministro de Economía y Hacienda privatizó esta empresa Telefónica. ¿Cómo percibes este tema y sobre todo teniendo en cuenta que muchos expresidentes y exministros, desde el momento que ya dejan de ser ministros ministros o presidentes de gobierno, pues entran en una puerta giratoria de Endesa, Gas Natural y no sé cuántas empresas más? Bueno, yo creo que debe de haber, seguramente no lo sé, no lo desconozco, pero debe de haber algo de incompatibilidades, ¿no? Si tú has sido ministro de alguna cosa, bueno, pues a lo mejor durante un periodo de tiempo determinado no puedes ejercer. De todas maneras, hay que recordar aquí que que Rodrigo Rato fue ministro de un gobierno de Aznar hace ya más de 9 años, ¿no? Que no es una cosa que fuese ayer, ¿no? Yo creo que 1996 y 2004. la incompatibilidad yo creo que debe de estar ya más que superada, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, Telefónica es una empresa privada que ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Este hombre es un hombre que está acostumbrado a estar hay que recordar que Telefónica también es una empresa, supongo, como una empresa internacional, que es una empresa española, una multinacional muy importante, probablemente una de las más importantes que tengamos. Tenemos a las tres grandes multinacionales españolas, son Telefónica, son Repsol y la otra probablemente sea Inditex, ¿no? Si lo ponen en su consejo de administración será por algo, ellos sabrán algo más que nosotros y lo valorarán en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es una empresa privada que ha tomado su decisión y allá ellos, pero no creo que haya sido porque ellos han sido los que la han permitido, porque entre otras cosas ha sido una cosa que se ha producido hace ya más de 10 años. No creo ni que los directivos de
de Telefónica de este momento, bueno, pues sean los mismos que hace 10 años, o a lo mejor sí, ¿no? ¿Cómo valoras cómo valoras el trato que ha dado a Canarias el señor Mariano Rajoy y sobre todo cuál crees que ha sido el ministro o la ministra peor valorado o peor valorada? Bueno, yo creo que sería injusto, ¿no? A lo mejor hablar del trato, el maltrato a Canarias. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las circunstancias de Canarias son muy complicadas, ¿no? Nosotros somos un territorio alejado, ¿no? Somos un territorio fragmentado. Nosotros cuando hablamos de esto, que hablamos de territorio fragmentado y alejado, tenemos que hacer un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo simple, ¿no? Probablemente en Madrid se construye un hospital, ¿no? Y ese hospital abarca un área de más de 150 kilómetros redondos que presta esos servicios, ¿no? Y tiene su unidad de cirugía, y su unidad de traumatología, y su unidad de neonato y todas estas cosas, ¿no? En Canarias no ocurre esto, ¿no? En la comunidad autónoma canaria, los canarios tenemos que sufragar los gastos no en esas distancias, ¿no? Nosotros tenemos que hacer hospitales en todas las islas, tenemos unos gastos suplementarios, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando nosotros hablamos de las políticas de austeridad y las políticas de recorte, no han afectado solamente a los canarios, yo creo que han afectado a todos los españoles en general. Yo creo que ha sido el mismo trato, ¿no? No hemos tenido ningún trato diferencial en unos aspectos, se nos reconocen cosas, pero seguramente que cuando la economía vaya mejor, bueno, pues más piensen en Canarias, entre otras cosas, porque los números negativos en Canarias son mucho mayores, ¿no? Yo creo que en Canarias hay que empezar a tomar a lo mejor decisiones importantes en nuestros sectores productivos, ¿no? No podemos tener el monocultivo del turismo únicamente, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno de Canarias? ¿Qué hay que hacer desde los cabildos, de los ayuntamientos? ¿No? Tenemos que empezar a variar y todas estas cosas. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero hay que hacerlas. Los canarios nos hemos reinventado en muchísimas ocasiones. Antes nos dedicamos a los plátanos, a los tomates, a la cochinilla, ¿no? Hay que ampliar eso, ¿no? Antes, por ejemplo, en Canarias, no hace tanto, ¿no? Éramos un puerto estratégico en el sector pesquero de la pesca congelada, el pescado congelado, éramos muy importantes. Hoy no lo somos, ¿no? Hoy tenemos que empezar a mirar y a producir y a ser más eficaces en otras muchas cosas que no sea solo el turismo. Yo creo que todo pasa por ahí. Nosotros no podemos tener una economía siempre continuamente subvencionada, ¿no? Sí. Hay cosas que hay que explicar y tienen que ser reales, pero nosotros los canarios tenemos que ser capaces de producir. Nosotros hoy en Canarias somos capaces de crear o de producir 700.000 puestos de trabajo, ¿no? Pues nuestra economía tiene que ser capaz de producir 1.000.000 de puestos de trabajo. Ha dicho que va a crear 80.000 puestos de trabajo. Pues no sé, hay un montón de recortes en la administración pública, no sé dónde va a crear. Ojalá sea así. Cuando nosotros hablamos de los puestos, de la creación de los puestos de trabajo, no solamente en el sector servicio, en el sector público, ¿no? Tiene que ser las inercias que tú creas como administración para activar la economía, ¿no? Yo creo que estamos cansados de oír, ¿no? Y a todos los políticos canarios muchas veces lo hemos escuchado, que Canarias tiene que ser el puente de la unión de África. África es el continente del futuro, ¿no? Hace 40 años se hablaba de que China iba a ser un país importante, hoy lo es, ¿no? Cuando en África haya más estabilidad, haya menos corrupción, hay muchos países que dan muchos problemas de corrupción, que no tienen garantías judiciales o de seguridad para invertir, ¿no? Y países muy vecinos a nosotros, bueno, pues es difícil que entre el capital de fuera, pero cuando la situación ahí se vaya arreglando, que en muchos países se ha ido solucionando, ya hay países en África que están empezando a ser bastante serios, y cuando tú haces una inversión, estás seguro de que no vas a perderla o no vas a tener trabas de estas que tú, o cosas, asuntos que te van a perjudicar. Bueno, pues yo creo que esto va a hacer que Canarias sea una auténtica verdad plataforma de enlace con África. Yo creo que el futuro de Canarias pasa por ahí y el futuro de África también. África tiene que mejorar. Hay países como Nigeria, como Marruecos, con los que tenemos muchísimas relaciones ya. Marruecos es un país muy serio. O países como Cabo Verde, o otros muchos países de la costa occidental africana, pero muy interesantes, que pueden desarrollar muchos sectores de la economía y donde nosotros los canarios deberíamos de estar o participar. Creo que es fundamental y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Hay otros aspectos como son las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales o también la producción eléctrica de las renovables, ¿no? Yo creo que también hay muchos aspectos. Y otro aspecto del que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones es que es algo como el sector primario en Canarias, es un sector que se está más que olvidado, ¿no? Pero que yo creo que hay que empezar a aplicar y tenemos que empezar a intentar a resucitar o ayudar al sector primario para que nuestra economía sea más activa, ¿no? Yo creo que el secreto en Canarias tenemos que crecer y tenemos que crecer a pasos grandes
porque nosotros tenemos que recordar que el problema del paro en Canarias ha sido un problema endémico incluso cuando crecíamos al 4 y al 5%, ¿no? En Canarias siempre hemos tenido mucho más parado y en Canarias tenemos una tasa de paro de casi el 30%, ¿no? Yo creo que es importante y debemos de tomarlo muy en serio, ¿no? Todas estas cosas. Y ya para finalizar, Carlos, el tema, se ha creado un chilau en Amadores, en la zona de Mogán, ¿no? Sí, exactamente. En Amadores es una playa fantástica que hay en el municipio de Mogán, después de Puerto Rico. Bueno, pues se ha abierto un nuevo recinto para el turista, ¿no? De alta calidad, donde, bueno, es tipo chilau, donde van los turistas, pueden alquilar, tomar sus hamacas, restaurantes, distintos tipos de diversiones, que está bastante bien. El lunes pasado fue la inauguración, lo inauguró el presidente del Cabildo, estaba Bravo de Laguna, estaba también el alcalde del municipio, Paco González, y también estaba, bueno, pues el canario más internacional de todos, que es David Silva, ¿no? También estuvo en la inauguración, y creo que también habían unos cuantos jugadores del Manchester City, el equipo en el que juega Silva. Estuvo bastante bien, y creo que es importante para Canarias apostar por el sector turístico. Antes hablábamos que había que diversificar, pero cuando hacemos algo, hacerlo bien. Yo creo que felicitar a los inversores también, porque han apostado por el municipio de Mogán, y que es importante porque cuando el municipio de Mogán funcionan las cosas, que era trabajo, no solamente se beneficia el municipio, sino se beneficia toda la isla y también el archipiélago. Yo creo que es importante, ¿no? Y bueno, desde aquí decirle a los visitantes que si tienen la oportunidad que vayan, porque se lo van a pasar bastante bien, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Pineda, y de nuevo gracias por estar aquí en un nuevo año político, 2013. Esperemos a ver si sale todo, como esperemos, un año de crecimiento, porque este año, el 2013, tenemos el color ya autorizado y debemos tener algo, es el color verde. El año pasado, el 2012, era el color naranja, como mi blusa. Y este año, el 2013, es el color verde, el color de la prosperidad, el crecimiento, de la renovación. Muchas gracias. Yo creo que sí lo va a hacer, y estoy seguro que en el cuarto trimestre, cuando estemos haciendo una entrevista, vamos a poder hablar ya de datos y de brotes verdes. Brotes verdes. Venga, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.